Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Fit Mommy. Estoy súper agradecida de que están siguiendo esta transmisión y que han estado siguiendo nuestros programas en el transcurso de estos meses. Muchas gracias por estar, por seguirnos ayudando con estos programas y con toda la información. Mucha gente le está compartiendo y eso de verdad que suma. La causa de o el porqué y la razón de este programa es que las mujeres que están cursando un embarazo lo vivan de una forma sana, de una forma complementada y que siempre estén como de la mano de expertos tratando todos los temas que tienen que ver con embarazo. Y el día de hoy, conmemorando la Semana Mundial de la Lactancia Materna, tenemos justo este tema. Vamos a hablar el día de hoy en Fit Mommy de lactancia materna. Es un tema súper controversial, súper bonito, muy amplio, pero el día de hoy tengo una experta en lactancia materna que nos va a ayudar a despejar todas estas dudas y toda esta información. Bienvenida, licenciada Stephanie Matamoros. Ella es nutrióloga, maestra en docencia, instructora de lactancia materna, reconocida por la Secretaría de Salud y, bueno, tiene un largo camino por la lactancia. Muchas gracias por estar aquí y por acompañarnos. Gracias por invitarme una vez más. Sí, Stephanie, déjenme les platico un poquito. Estuvo trabajando mucho tiempo y ahorita nos vas a platicar, quiero que nos platiques un poquito esa parte, en el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, tratando temas de lactancia. Realmente eras del equipo de la lactancia materna a nivel nacional, ¿no? Así es, trabajaba para ellos. ¿Cuál era tu función en el Centro Nacional? ¿Qué hacían? O realmente lo que me gustaría que todo el mundo supiera es que sí se hacen cosas en pro de la lactancia a nivel gubernamental y que también tenemos muchos déficits, pero me gustaría un poquito, yo sé que hay información que no nos puedes compartir, pero una embarradita del panorama nacional, o qué se vive o cómo se vive la lactancia materna a nivel nacional y cómo lo viviste o qué viste mientras estuviste en funciones en el centro. Pues la realidad es que durante todo este tiempo, durante estos años que me dieron la oportunidad de colaborar con ellos, nos dimos cuenta que se ha perdido mucho algo o un acto que es completamente natural, que se ve actualmente como hasta morbo, ¿no?, por parte de algunas personas, sabiendo que es un alimento básico e indispensable para el desarrollo y formación de los pequeños. Entonces, nosotros lo que hacíamos literalmente en el Centro Nacional era apoyar, fomentar toda la práctica de la lactancia materna en todo el país, capacitando al personal de salud para que obviamente ellos sigan promoviendo estas prácticas, estas buenas prácticas con las mamás. ¿Esta promoción, Stephanie, se hace solo en hospitales o es una promoción que se hace en todos los niveles de atención médica? Actualmente se hacen todos los niveles de atención médica, incluyendo obviamente todo lo que empieza desde centros de salud, unidades familiares, hasta obviamente ya hospitales mucho más grandes, con la atención directa en sus unidades. Y quiero que me platiques un poquito, antes de empezar con lo grueso del tema. Yo sé que la industria de los sucedáneos, y lo vamos a hablar más adelante, es algo que contamina a todavía las instituciones de salud a nivel nacional. ¿Qué es lo que se califica o qué es lo que se revisa en las unidades hospitalarias para determinar que no esté haciéndose una mala práctica? En lugar de fomentar la lactancia, que estén fomentando como la introducción de alimentos que no se requieren al nacimiento. Pues en este caso no solo como en nivel gubernamental, sino también a nivel privado, ¿no? Okay. Que sobre todo los pediatras, ¿no?, que son aquellos que son el coco mayor para todos, pues no regalen las fórmulas como sin ton ni son. O sea, en realidad debe de existir un porqué. Existen patologías que sí necesitan que los bebés consuman algún tipo de fórmula especial, pero lo que nosotros debemos de tener como alimento primordial es la lactancia materna. La leche materna es el único alimento que realmente el bebé necesita. Entonces, más bien se están vigilando que existan buenas prácticas tanto en hospitales, digamos que a nivel gubernamental, y también en la parte privada, ¿no? Que pues muchas mamás actualmente pues se acercan como con los médicos, con los pediatras, no con los especialistas, y pues ellos son los primeros que recetan la fórmula. Sí, la fórmula.
Y todo esto, toda esta información o toda esta introducción que estoy tratando de comentarles es a razón de que leímos o tuve a bien leer un documento, es la Estrategia Nacional de la Lactancia Materna, y donde refiere que el 38.3% de las niñas y niños recién nacidos son puestos al seno materno la primer hora de vida. Solamente ese 38.3%, cuando sabemos que es fundamental que tengan acceso al seno materno inmediatamente. Y me gustaría que nos platicaras un poquito por qué es tan importante esto. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento, a partir del nacimiento, es cuando empieza literal la producción de leche, ¿no? Así es que mucho antes del parto. Entonces, obviamente, ese estímulo, ese contacto que tiene la mamá y el bebé va a hacer que el alimento que él necesita, pues literal salga. Entonces, por eso se promueve y se pide que sea desde el momento cero de vida. Es por eso que le llaman como la hora dorada. Exacto, sobre todo porque obviamente lo que sale primerito es el calostro, que por este tono que tiene, que en realidad el que le da este tono es una cosa, por así decirlo, que se llama caroteno, que le da ese color como amarillito. Muy espeso. Muy espeso, exacto, que también por eso le llaman oro líquido. ¿Y es tan difícil amamantar o por qué en México solo es un porcentaje muy chiquito? Yo estaba leyendo que descendió del 22.3 al 14.5 la lactancia en el primer año de vida y después descendió mucho más, o sea, es mínima, es la séptima parte de todos los recién nacidos que llegan a una lactancia al segundo año de vida. ¿Es tan difícil? ¿Realmente es difícil? No es difícil si tienes una buena capacitación. Aquí la situación es que estamos hablando, yo creo que un poquito más de practicidad. Actualmente muchas de las mujeres trabajan y pues nadie las orienta o nadie les dice que pueden extraerse en la leche, por ejemplo, en su trabajo, ¿no? Y existen todavía esta parte, ¿no? Como lo que mencionábamos al principio, como el tabú de, no, pues es que pues lo voy a tener que amamantar, ¿no? Pues, o sea, de que se estén descubriendo para poderlos alimentar, pues que todavía como que siendo un acto completamente natural, pues todavía la gente voltea y se te queda viendo. Entonces, más bien yo creo que incurre más bien esta parte de la practicidad, aunque en realidad pues tendría que ser para todos. Y pues obviamente lo más rápido, ¿no? Para todas es la fórmula. Y les voy a platicar algo, porque realmente, aún siendo médicos, no tenemos ese adiestramiento sobre lactancia. Muchos ginecólogos o pediatras, como bien mencionabas, por la practicidad o por no sé qué sucede, o por la falta de información, porque también es válido decir que muchos médicos no, yo sí me informo, pero muchos no se informan al respecto del tema porque se lo dejan como al médico que sigue o al pediatra que sigue, no al que recibe al bebé al nacimiento, sino como al que lo va a tratar y ya que le dé las recomendaciones de lactancia. Y realmente como que no nos instruimos. ¿Es algo la lactancia que sí se tiene que estudiar antes de, o literal lo tendríamos que tomar como un acto natural y que se dé por sí solo? Creo que ya hablando como ya de un personal de salud, creo que sí es importante que se informen sobre todo de los beneficios y de todas las ventajas que tiene que alimenten al seno materno a los pequeños. Por ejemplo, cuando un bebé está en una terapia intensiva, se ha comprobado que al ser alimentado con leche materna, su estancia hospitalaria se reduce, y esto obviamente impacta directamente a los hospitales porque pues reduce los costos de estancia, ¿no? En el hospital como tal. Entonces, pues sí, o sea, es bien sabido que en las escuelas, tanto de medicina, de enfermería, de nutrición, pues no nos enseñan como tal una materia, o no hay una materia que nos diga esta es un pedacito de... Sí. O a lo mejor te dan una embarradita, ¿no? Por así decirlo. Pero realmente, por ejemplo, a los médicos, o sea, les enseñan literal toda la gama de fórmulas que existen, y se las tienen que aprender, ¿no? Es como básico, cuando pues no debería ya de ser así actualmente. Entonces, más bien también es como esta parte de fomentar en las escuelas que se exija ya como tal, pues dar una materia, ¿no? De lactancia. De la importancia de la lactancia. ¿Y tú crees que sería importante para las nuevas parejas o para quien está en el proceso del embarazo empezar a estudiar o empezar a empaparse del tema lactancia antes de? ¿Vale la pena? Sí, muchísimo.
se ahorran muchas cosas. Sí. Desde comprar fórmulas, que pues tú sabes que son caras, o sea, en realidad comprar fórmulas son caras, y cuántas te gastas a la semana. Biberones, chupones, entonces cuando tú capacitas adecuadamente a una mamá, te ahorras toda esta parte, y obviamente pues literal ya traes el alimento contigo, entonces no es necesario darle otra cosa más aparte de la lactancia. Sí, evidentemente es súper importante a quien nos está viendo que tengan un adiestramiento previo. Si bien es necesario que durante el embarazo se asesoren con una nutrióloga, puede ser esta nutrióloga o alguien experto, como en este caso la licenciada Stephanie, que los instruya y les dé como las herramientas para vivir una lactancia exitosa, porque realmente en México mucha gente sí está dispuesta a darle pecho a sus bebés, por decirlo de alguna forma, pero como que son medio difíciles las primeras veces, entonces lo dejan a un lado y incurren mejor en el biberón con fórmula. Y ahorita quiero que me platiques por qué es tan importante amamantar. Si bien hemos dicho que tiene muchos beneficios, me gustaría que fueran un poquito más concretos para que la gente empiece a enamorarse de lo que es la lactancia materna. Pues está comprobado científicamente, por supuesto, que son niños obviamente más sanos, que no se enferman con frecuencia, que por ejemplo disminuye en algún momento como el dolor, ¿no? Por ejemplo, cuando los vacunan y los están amamantando, de hecho ni siquiera sienten como dolor, ¿no? Igual ayuda mucho a su crecimiento, a su desarrollo. Son niños que tienen un IQ un poquito más elevado, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene el DHA suficiente para ese desarrollo neuronal. Pues son niños que no se enferman tan fácilmente del estómago, que crecen adecuadamente. Entonces cumplen con la leche materna cumple con todas las características que el pequeño necesita para cubrir sus necesidades nutrimentales. Y la leche materna va por decirlo de alguna forma, mutando, va cambiando de acuerdo a las necesidades, o es la leche materna es la misma en la mañana, en la tarde y en la noche. No, va cambiando su composición. De hecho, los primeros días del nacimiento del pequeño es calostro, que es donde tiene todos los anticuerpos, y por eso se le conoce como la primera vacuna. Okay. Ajá. Después viene otra parte que es hasta los 15 días de nacimiento, que es la leche de transición, que ya va cambiando su composición. Es rica en vitaminas, minerales y en algunos otros componentes que también ayudan obviamente al desarrollo óptimo del pequeño. Me voy a regresar un poquito y te voy a interrumpir. El calostro, ¿cuánto tiempo lo tenemos, vamos? O sea, ¿cuánto tiempo lo producimos, mejor dicho? De 1 a 5 días, los primeros 5 o 7 días más o menos del nacimiento del pequeño. Y de hecho es en pequeñas cantidades, es muy poquito lo que se produce de calostro, porque realmente es lo que necesita. Ok, y por ejemplo, los primeros, y estas son preguntas que nos han hecho, los primeros días, ¿es verdad que tienen que darle pecho cada 3 horas? ¿Es con horario o es a libre demanda? No, la alimentación es a libre demanda. ¿Desde el día 0? Sí, desde el día 0, desde que el pequeño nace, la alimentación es a libre demanda. No se establecen horarios. ¿Por qué? Porque obviamente pues el bebé lo va a pedir tal cual. Entonces, ese también es otro de los grandes problemas, porque las mamás dicen que todo el día quiere estar pegado a mí. Sí, porque es una chamba. Sí, por supuesto. Pero es completamente normal, ¿no? Finalmente también están ejerciendo este vínculo afectivo, amoroso con su bebé. Entonces, es normal que el bebé quiera estar todo el tiempo pegado. Además de que, obviamente, su estómago es muy pequeñito, entonces se llena muy rápido. Entonces es completamente normal y por eso pide tan seguido de comer. Ok, y por ejemplo, los primeros días el procesamiento de la leche también es tan rápido, son 3 horas según yo tengo entendido, donde se digiere. No, la leche materna se digiere aproximadamente en 90 minutos. Okay. Estamos hablando que es 1 hora y media más o menos. Okay. Pero no establecemos estos horarios porque finalmente el bebé puede pedir mucho antes. Y no es porque a lo mejor tenga hambre, a lo mejor tiene sed. Okay. Entonces puede llegar también a surgir esto. Entonces por eso es tan importante que pues lo alimentamos cada que él lo necesita. Me hablabas de la leche de transición. ¿Qué características tiene esta leche de transición que se da a los 15 días? A partir, hasta los 15 días. Hasta Después los 15 de que termina la producción de calostro, empieza la de transición hasta los 15 días. Y es rica en algunas vitaminas, minerales, que ayudan a funciones específicas de inmunidad.
Okay. Y ya después empieza la leche madura, que ya es la que va a producir la mamá hasta que termine de lactar al pequeño, hasta los 2 años con su alimentación complementaria, y esa ya sí va cambiando durante el día. Dependiendo del momento del día, son los componentes que va a tener la leche y se va adaptando a las necesidades del pequeño. Por ejemplo, ¿en la mañana tiene algunos componentes específicos? Sí, tienen por ejemplo un poquito más de agua. En la tardecita es un poco más rica en grasas, ¿no? Y también a partir, por ejemplo, del minuto 15 realmente empieza la bajada de grasa de la leche. Una vez que te lo pegas al pecho, sí, estoy hablando palabras coloquiales, pero una vez que te lo pegas al pecho, ¿qué sucede? Empieza luego, porque hay muchas mamás que es como, no me sale, me desespero, lo quito y va el biberón. O sea, debe de existir obviamente una estimulación, pero desde el momento, no lo puedo realmente como explicar, ¿no? Porque eso ya es como una cuestión ahí de conexión. Te lo vas a explicar en nuestros cursos, pero, ajá, okay. Empieza literal con la succión, empieza la bajada de la leche, y de hecho las mamás lo dicen, que se siente, o sea, hay una sensación de que la leche empieza a salir. O sea, que sí, ellas lo sienten. Ok. Y hablaban, en algún documento leí del pecho lleno y el pecho vacío. Un pecho lleno no va a producir más leche, ¿cierto? No, ajá, exacto. Y de hecho corremos el riesgo de que se congestione. Entonces, por eso es tan importante que, por ejemplo, si el bebé no se termina o se termina solamente un pecho, el otro hay que vaciarlo con extracción. Extracción manual, desde a la antigüita o maquinita. Ajá, dependiendo. ¿Hay alguna recomendación en especial? Pues no, en realidad. Ok, es dependiendo de los recursos. Puede ser desde el manual, que es como una bombilla que se adapta con cristal, ¿no? No se recomienda mucho la que es como de perilla, porque es como, se llega como, no sé, como a deshacer, por así decirlo. Entonces, si esas cositas caen en la leche, la contaminan. Ok, regresando del corte, vamos a hablar de los métodos de conserva de la leche materna, de cómo extraerla, técnicas de lactancia. No se vayan, quédense con nosotros, estamos en Radio 13 Digital. Síganos, FitMommy, y usen el hashtag. Si tienen alguna pregunta, háganosla saber. Estamos en buen momento para despejar todas estas dudas. Quédense por aquí, seguimos en FitMommy. Hola, muchas gracias por continuar aquí en nuestra programación de Townhouse Network. Soy la doctora Sareli Redondo, estamos en FitMommy hablando de lactancia materna y estoy con la licenciada Stephanie Matamoros, ella es nutrióloga experta en lactancia y estábamos platicando de cuánto tiempo, Steph, debemos de amamantar. ¿Cuánto tiempo hay que amamantar? Esto es obviamente por la Organización Mundial de la Salud y bueno, también obviamente ya establecida en México, 2 años con alimentación complementaria. ¿Y por qué solo el 7%? Bueno, no es un 7%, una séptima parte de los recién nacidos llegan a estos 2 años. Pues esto ya también es como decisión de la mamá y pueden influir muchos factores, incluyendo que las mamás trabajan actualmente. Entonces eso empieza a ser como un factor para que no lleguen como a más del año, ¿no? Aparte de que obviamente pues la sociedad empieza como a juzgar, ¿no? De es que porque está tan grande, porque le sigues dando pecho si ya está tan grande. Exacto. Entonces más bien como que empieza más en ese sentido. Pero como establecimiento mundial sí es así. Hasta los 2 años con alimentación complementaria. ¿Y cuándo empezamos o cuándo es lo ideal del inicio de la alimentación complementaria? A partir de los 6 meses. Se empieza con, igual esto nada que ver con lactancia, pero se empieza con verduras. Ok. Ajá, con las papillas, las famosas verduras. Y obviamente estas se tienen que dar de probar una verdura a la vez y para aproximadamente 3 días, sobre todo para probar tolerancia, si no tienen alergias, si no desarrollan algún tipo de de síntoma o demás. Y ya después siguen las frutas. Y ya después ahí empieza otra serie. Y eso va a ser motivo de otra plática. Sí. Pero, 6 meses entonces exclusivamente tengo que darle leche materna a mi bebé. Exacto. Y si trabajo, ¿qué sucede? ¿Cuál es la forma adecuada? Y esto sí, yo creo que nos vamos a tomar un buen tiempo de este segmento para que nos digas cómo se conserva. Primero, cómo se extrae. ¿Cuál es la forma ideal de extracción? Me decías que con una bomba o manualmente.
Pues la forma ideal de extracción es de forma manual. Es como contaminar lo menos posible también esa leche, porque finalmente nosotros necesitamos proporcionarle al bebé un alimento de calidad. Claro. Entonces lo ideal o lo mejor es con extracción manual. Digo, ya en algunos casos, pues por ejemplo, no las mamás que trabajan y de eso, o de hecho por practicidad, pues sí, a lo mejor una bomba extractora, ¿no? Que es como... Pero pues esto también ya depende mucho de los recursos, porque en realidad pues no son tan baratas y algunos repuestos de las bombas suelen ser caros. Y dime algo, una vez que te pones la bomba y empieza a salir esta lechita, ¿en qué recipiente es necesario o se recomienda conservarla? Lo ideal es que sea en frascos de vidrio con tapa plástica de calidad alimentaria. ¿Qué es cuál? Ejemplo, nos vamos a echar comerciales de marcas, pero ¿cuál sería ¿Sí una se tapa? puede? Sí, claro. Porque después nos van a patrocinar, espero. Ojalá, espero que sí. Pues se recomienda que sean, por ejemplo, los de Nescafé, los pequeñitos. Los de mayonesa, también los pequeñitos, que son los de vidrio, igual con tapa plástica calidad alimentaria, que son como los que se recomiendan, sobre todo por el tamaño, que pueden caber como fácilmente hasta en el refrigerador. Entonces nada más, obviamente estos hay que remojarlos, lavarlos bien, desinfectarlos y ya poderlos utilizar. Sí, era la siguiente pregunta, ¿cómo quitamos todas las notas de olor? Y hablando de la contaminación de la leche, ¿cómo quitamos todo esto que puede tener todavía el recipiente? Se deja en jabonadura, jabón normal de trastes, por aproximadamente 24 horas. Ya los sacas, los lavas súper bien y se esterilizan. Y ¿de alguna listos. Forma en especial? El baño María. Sí, el clásico, el que todos conocemos. Okay. Nada más, obviamente las tapas tienen un como plastiquito o un cartoncito arriba. Ajá. Obviamente hay que quitárselo. Sí, un plástico blanco. Si han notado las tapas del Nescafé o de la mayonesa, literal, trae una tapita blanca dentro de la tapa. Eso hay que extraerlo y una vez eso hay que desinfectarlo y tal. Ajá. Agarras la bombita, te la pones, extraes la leche y esa la vacías en este contenedor de cristal. Ajá, puede ser. O bueno, estas bombas pues ya traen como un contenedor. También puede ser útil en el momento, digo. O sea, si no tienes a lo mejor ese frasco en el momento, pues ocupas lo que tienes. Y es de inmediato que cierras herméticamente este frasco y va al refrigerador, al congelador, o cómo es esta red de conservación. Sí, dependiendo el momento del día, obviamente. Por ejemplo, no sé, te estás extrayendo a las 3 de la tarde, pero pues no, a lo mejor no vas a llegar a dársela si no la quieres guardar para el siguiente día, ¿no? Para dejársela. Entonces, lo que tienes que hacer es etiquetarla, la rotulas con la hora y la fecha de la extracción y se la das y la dejas, por ejemplo, en tu casa refrigerada y se la dan al siguiente día quien cuide al pequeño a la misma hora que extrajiste esa leche. ¿Hay alguna temperatura ideal para la conservación de esta leche o es temperatura refri, literal la pongo y no pasa absolutamente nada? Sí, en el refrigerador dura aproximadamente 72 horas más o menos, ¿no? Una prox en realidad, mientras no empiecen a formarse los asientos de caseína. Pero si por ejemplo ya quieres que te dure más, hasta 15 días nada más en el congelador de refrigeración. Y tú hablabas de que durante el día se modula, hablando de alguna forma, se modula los nutrientes que se van aportando. ¿Sería importante darle esa leche a la misma hora que se extrajo el día anterior, por ejemplo? Sí, por eso hay que rotularla con la fecha y la hora, para que entonces, si tú te la extrajiste a las 3, se la des a las 3 de la tarde del siguiente día. Entonces, ¿para qué? Para que tenga como el mismo componente. Una continuidad del componente en tiempo. Ajá, exactamente. Y aquí va una pregunta que nos acaban de hacer. ¿Qué sucede con la leche en la noche? ¿Qué beneficios o qué nutrientes o qué tiene? Sí, también cambia ahí un poco la composición. Es rica en triptofano, es rica en leptina, ¿no? Que son algunos componentes que nosotros necesitamos para conciliar el sueño. Okay. Entonces es rica en estos pequeños nutrimentos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer cuando alimentas al bebé en la noche? Pues que vas a ayudar a que se duerma, ¿no? Literal. Entonces este es un tip, mamás, por la noche, si quieren ustedes conciliar el sueño al menos un par de horas, procuren dar leche materna antes de, ¿qué te gusta? ¿10 de la noche, 9 de la noche? ¿Hay una hora o es seguimos con esta libre demanda y no hay hora? Sí, realmente como que el cuerpo lo sabe, entonces como que ya sabe qué hora literal es, casi.
y pues que el bebé necesita dormir, entonces con solo alimentarlo durante la noche es más que suficiente. Ok, es una información súper linda. ¿Por qué se crea esta relación de codependencia? ¿Por qué dicen que la lactancia es un momento de, no sé si está bien dicho o mal dicho, de codependencia, de adhesión de tu bebé contigo? ¿Por qué? ¿Qué se despierta? Porque obviamente desde el momento del parto empieza este cúmulo o esta cascada o liberación de hormonas que hacen que esa empatía, hacen que tu bebé y que tú se enamoren, y entonces el bebé solo quiere estar contigo, pero es por estas reacciones químicas que pasan en el cuerpo. Entonces empiezan a formarse estos vínculos afectivos con tu bebé. Entonces por eso llega un momento en que el bebé solo quiere estar contigo. Es normal, ¿no? Finalmente pues eres su mamá. Sí, que finalmente a veces no es, como bien mencionabas, no es que tengo hambre, es quiero estar contigo. Quiero estar contigo, exacto, de afecto. ¿Y qué pasa con el papá ahí? Con el ¿Tiene papá alguna relación, algún vínculo? Sí, igual. Cuando el papá está presente y cuando llega a estar presente igual en el momento del parto, también para el papá se despiertan ciertas reacciones. En este caso la vasopresina es la que hace ahí el papel más importante y despierta ese sentimiento de paternidad, de protección. Dicen por ahí que es también esa hormona que hace que se vuelva a enamorar de su esposa, de su bebé. Entonces empieza a despertar este sentimiento. ¿Y es real? O sea, la vasopresina sí, o sea, sí está comprobado. Sí, está comprobado. Entonces sería súper importante que al momento del parto cesárea los papás estén ahí. Ahí, exacto. Una, para acompañar la primera hora, que es... Sí, como para la parte del acompañamiento, el apoyo y las porras del mundo, pero aparte también para despertar la vasopresina, esta hormona que despierta la paternidad. Y yo había leído que también es como la hormona de la monogamia. Es un tip, mamás, porque esta cosa está muy interesante. Sí, exacto, también. Donde el papá se vuelca tanto en la protección de la pareja y de su bebé, que no tiene ojos para nadie más. Y es real, porque esperemos que sea muy real, pero no, es real que la vasopresina genera esta necesidad de protección y disminuye, no escuchen papás, disminuye la libido, donde él básicamente necesita estar protegiendo y cuidando a su familia. Ajá, claro. Exacto. Después se quita, pero digo, es súper interesante porque es algo que habitualmente no conocemos y que creo que hemos venido mencionando en muchos programas, que ejercer la paternidad es algo necesario en México, en el mundo. Y si todavía se generan hormonas que van a ayudar a que la familia se una más, pues está mucho más interesante. Y si la lactancia es un momento también donde estas hormonas se empiezan a generar y es un vínculo tanto de la mamá con el bebé como de la pareja. Y fíjense que yo menciono mucho en las consultas o a mis pacientes que es necesario que desde antes de que venga ese bebé al mundo empiecen a adiestrarse en lactancia, que creo que es un tema importante. Y segunda cosa, que los papás empiecen a conocer estas técnicas de cuidado de la leche materna. ¿Por qué? Porque puede llegar el momento donde el papá o realmente la mamá necesita descansar y el papá pueda proveer este alimento al bebé. ¿Hay alguna técnica o forma para que la provea o sigue siendo la misma? Digo, al momento de dar... Sí, él puede alimentar, o sea, de la manera común, ¿no? Al bebé, que es la clásica cunada que nosotros le decimos, y de hecho hasta se lo puede dar directo de un vaso. O sea, ni siquiera necesita como de un biberón para alimentarlo. Digo, por practicidad, pues lo utilizan. Pero lo ideal es que se alimente directamente de un vaso. El bebé tiene ese reflejo de succión, entonces puede hacerlo sin problema. Digo, obviamente con tragos pequeñitos. ¿Hay alguna técnica en especial? Digo, ¿es el bebé en posición normal dándole con un pequeño vaso o cómo es? Sí, o sea, el bebé debe estar en posición recta, solamente que esté alineado y obviamente pues que su cabecita no esté como girando, sobre todo cuando está alimentando el papá, ¿no? Ya cuando está la mamá alimentándolo, bueno, ya es otro tipo de técnica, otro tipo de posición. Ajá. ¿Y cuánto se le tiene que dar? Habitualmente cuando nace hay una cantidad de leche o es
si hay un bebé que le encante comer, es a libre demanda. Digo, a lo que voy es, una vez que tienes leche en el refrigerador, la sacas y la calientas. Sí. ¿A qué temperatura? Es a baño María, es decir, se coloca el agua a calentar, la retiras del fuego y comienzas a descongelar. Si está congelada, obviamente, la leche, la empiezas a descongelar y hasta que queda una pequeña caniquita en el fondo, ya se la puedes dar al bebé. O, por ejemplo, igual, si está a refrigeración, pues igual, a baño María, pero en este caso, pues no vamos a tener como un hielo, ¿no? Nada más que, obviamente, tener cuidado de que no se caliente de más. ¿Cómo saber cuál es la temperatura ideal para dársela y no lastimarlo? Puedes probar la técnica que todos utilizan. ¿La de la abuelita? Sí, la de la abuelita, de que coloquen tantita, nada más como para saber si está adecuada la temperatura para no quemar. Que no esté hirviendo, que no te lastimes. Si a un adulto le lastima, seguramente a tu bebé le va a lastimar mucho más. Entonces tiene que estar tibia. Básicamente es una temperatura tibio. Ajá. ¿No? Ok. Y yo leí, y no sé, me vas a sacar de dudas, que no se debe de congelar en plástico. Ajá, es verdad. Y me gustaría como retomar un poquito la conservación y el cuidado de la leche. ¿Por qué no en plástico? Porque el mayor componente de la leche materna es agua. Un 86% de la leche materna es agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú metes a congelar la leche? La leche se expande. Las moléculas del agua se expanden. Entonces, lo que puede llegar a pasar si utilizamos bolsas para guardarla, a menos de que sean de muy buena calidad, se puede llegar a abrir la bolsa o romper. Entonces, obviamente, esa leche se va a desperdiciar porque ya no serviría, porque ya se contaminó. Entonces, pues es lo que sucede. Sí, yo había visto algunas bolsas de conserva especial, pero entonces lo ideal es en estos frascos que mencionamos hace un momento, conservarla en el congelador 15 días máximo. 15 días máximo en el congelador de casa, exacto. Y bueno, sobre todo, como retomando esto de las bolsitas, pues suelen ser caras, o sea, no son tampoco tan baratas. Entonces digo, si quieren invertir en ellas, digo, está bien, eso ya es como elección de cada quien, pero pues si puedes utilizar recursos que se pueden obtener fácil, ¿no? Como los frasquitos, pues igual puede ser como la opción. Y te voy a preguntar una cosa que nos acaban de preguntar. ¿Sirven los frascos de los Mason, los famosos Mason, que tienen estas tapas? No, porque las tapas son metálicas y el metal se oxida. Y el óxido de estos metales contamina la leche. Pasa igual que los frasquitos de alimento para el bebé. Los de Gerber, los famosos de Gerber, que muchas ahí lo conservan. Exacto. ¿Qué es lo que pasa con estos frascos? Cuando cierran de manera hermética, tienen un sello en la parte superior o en la tapa. Entonces, cuando nosotros abrimos y hace el plop, ¿no? Que es el que del vacío. Ajá, exacto. Se fragmenta. Y si nosotros lo utilizamos así, esos fragmentos de barniz pueden caer en la leche, se puede contaminar y también se empieza a oxidar y se contamina la leche. Entonces, no es ideal esos frascos para contenerla. Ok, regresando del corte, quiero que me platiques un poquito de este tema de la conservación, pero también de la contaminación de la leche. Has tocado en varios momentos que la leche se contamina con mucha facilidad. Regresando del corte, dinos de qué manera podemos evitar que esta leche materna se contamine antes de nosotros conservarla. Okay. Regresamos, estamos por Radio 13 Digital, sigan a Fit Mommy, ya volvemos. Regresamos a Fit Mommy, gracias por estar con nosotros, gracias por sus preguntas. Síganos haciendo preguntas, la verdad que queremos aprovechar al máximo esta hora, que ya nos queda muy poquito. Y estábamos hablando del tema de lactancia materna. ¿Cómo se conserva esta leche, Steph? Y la pregunta era, ¿cómo estas mamás trabajadoras pueden conservar, recolectar sin contaminar? ¿Cómo se contamina? Y después vamos a hablar un poquito de cómo se transporta. ¿Qué contamina la leche? Todo. Muy bueno. La leche es muy delicada, literal. Entonces, ¿qué lo contamina? Desde el polvo, las pelusas, el cabello, las pestañas, las cejas... el perfume, sí, el desodorante. ¿Por qué? Porque las partículas aromáticas se impregnan muy fácilmente en la proteína de la leche.
entonces suele pasar, ¿no? Que pues impregne el olor. Okay. ¿No? Entonces a lo mejor pues si traes acá tu super perfume carísimo, ¿no? Puede ser que la leche... Ya contaminaste la leche de tu bebé y es una lechita que se tiene que desechar. Pues sí se la puedes dar, pero no es lo ideal, ¿no? En realidad. Pero por ejemplo, si las pelucitas de la ropa, los cabellos, las cejas, las pestañas, entonces cuando tú te vas a extraer la leche, pues te amarras tu cabello, te lavas muy bien tus manos, te tienes que quitar la ropa de la parte superior y obviamente nada más retirar como el exceso de pelusas que puede llegar a dejar la ropa interior. Pues lo ideal es que no te pongas nada, ningún tipo de crema. Ok, esa era la siguiente pregunta. ¿Puedes durante la lactancia ponerte, ya sabes, cremas o hay como solamente lanolina que te puedes poner en el pezón? No se recomienda que se ponga absolutamente nada porque finalmente el pezón por sí solo tiene un lubricante natural que hace que no se agriete, ¿no? Entonces no se recomienda poner ningún tipo de cremas o ungüentos porque podemos barrer esta protección natural que tiene. ¿Y qué podemos hacer para las mamás que literal producen mucha leche y se pueden como manchar la ropa? ¿Hay como algún protector que sí esté recomendado que no deje pelusas? Actualmente existen como pads, ¿no? Que se colocan en los pechos para como evitar esta parte cuando empieza como el escurrimiento sobre todo de la leche. Sí, porque es muy incómodo estar con la marca. Ajá, sí, existen pads, nada más. Pero lo ideal es que estén súper cuidados de tal forma que no dejen pelusas. Ajá, sí, de hecho cuando la mamá hace la extracción pues se retira como el exceso de pelusas, nada más con agua, no se utiliza tampoco nada de jabón. Solamente con agua, una gasita a lo mejor, que es menos probable que deje pelusas y listo. Y comenzamos con la extracción. Ajá. Nos preguntaban si se puede dejar a temperatura ambiente, entonces quedamos que máximo son 5 horas a temperatura ambiente, pero idealmente se tiene que meter a refrigeración. Ajá, sí, si no lo vas a ocupar en el momento, ¿no? Porque a lo mejor tu bebé está en tu casa y tú estás trabajando, pues la metes directo al refrigerador. Entonces... Y si no, tenemos este medio de conservación que es una hielera con estos... unos geles congelantes, los que traen, por ejemplo, luego las vacunas como para conservarlas. Los consigues en las farmacias como para golpes. Sí, exacto, puedes utilizar esos. Se utilizan 3 congelantes por un tanto de leche, es decir, por un frasco se le colocan 3 congelantes alrededor. Para mantener el frío. Nosotros le llamamos red de frío. Y esta red de frío la podemos literal traer al trabajo, extraerte y conservar ahí y después a la casa y se mete a refrigerador. Ajá, exacto. Si no le vas a dar esa lechita a tu bebé cuando llegas a tu casa porque tú lo vas a alimentar, entonces igual nada más recordar rotularla con la fecha y la hora y la etiqueta se coloca en la tapa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros calentamos a baño María, lo que puede suceder es que se desprenda la etiqueta y pues ya no sepamos ni de qué hora fue. Exacto. Ajá. Ok, nos queda claro entonces que la red es súper importante que la conozcamos y esta sí la podemos conocer y prever desde antes de iniciar la lactancia. Sí, es importante que todas se capaciten y que conozcan pues los beneficios y el manejo adecuado de la leche y que pues vean que sí se puede continuar con la lactancia aún estando trabajando. Y hay otra pregunta que nos acaban de hacer. ¿Cuáles son las técnicas como que te dan o te garantizan más éxito a la hora de dar de pecho a tu bebé? Pues la única técnica que es el éxito total es la succión del bebé. Entre mayor succión, obviamente es mayor producción, pero en realidad es a pecho vacío, por eso nosotros le decimos así. Cuando el pecho se vacía, es ahí cuando comienza la producción, pero lo único que lo hace efectivo pues es la succión del bebé. Y que te estés pegando y pegando constantemente, que eso es lo que va a estar generando la producción. Y hay muchos mitos, y yo creo que es buen momento de deshacerlos, de que la cerveza te hace producir más leche, que las cápsulas de cebada, que N1000, cosas que las abuelitas y las mamás nos dicen que hagamos para producir leche. ¿Esto es verdad? ¿Hay alguna fórmula mágica o cuál es la fórmula para producir
aparte de pegarte a tu bebé. No hay ninguna fórmula mágica, la fórmula mágica es a pecho vacío, no hay otra. En realidad no hay algo científico que nos diga que todas estas cosas o maravillas que preparan las abuelas produzcan más. Digo, yo la verdad es que pienso que es por hidratación. O sea, si está hidratada, pues obviamente también va a existir una producción. Pero no es en sí porque le estés dando algo extra, ¿no? Lo único que puede suceder si consumen mucha cerveza, por ejemplo, el alcohol sí pasa la barrera de la leche. Eso era súper importante. Entonces eso sí pasa al bebé, ¿no? Entonces es mejor evitarla, en la lactancia sobre todo. Y pues hablando de atoles o demás, pues lo único que van a producir en la mamá es que suba un poquito de peso, ¿verdad? Porque realmente, y nos los han contado o dicho o enseñado, mejor dicho, esa es la palabra, en muchos cursos, que el agua es la que te va a ayudar a producir leche. No hay ningún alimento, suplemento mágico que esté comprobado que te haga generar más leche. Sí, o sea, tú tienes que llevar una alimentación adecuada a tus necesidades, tu hidratación normal y la succión de tu bebé. Son la clave del éxito, en realidad. ¿Y por qué muchas personas mencionan que con la lactancia van a disminuir más fácil de peso? ¿Esto es una realidad o es un mito? Sí, recuperan más rápido el peso. Esto obviamente es por la cantidad de calorías que están aportando al bebé. Entonces, sí recuperan más rápido el peso. Y eso está comprobado, ¿no? Sí. O sea, es completamente cierto. Obviamente reducimos la probabilidad de padecer algún tipo de cáncer. Bueno, en este caso cervicouterino, ¿no? Okay. En el momento del parto, por ejemplo, se recomienda también esta parte del contacto piel a piel y la succión del bebé para reducir como el sangrado, porque obviamente el útero regresa. Se genera oxitocina, básicamente ayuda a generar oxitocina y esto hace que se contraiga el útero y el sangrado empieza a disminuir paulatinamente. Ajá. Y eso es otro beneficio de que demos lactancia inmediata en esta hora dorada, que de inmediato el apego y el piel a piel y nuestro bebé nos sienta y se empieza a generar tanto ese apego como todo este boom de hormonas que empiezan a despertarse una vez que el bebé empieza a succionar. Exacto. ¿Por qué a muchas mamás se les dificulta el tema de que su bebé succione? ¿Por qué muchas se lastiman? ¿Qué sucede con esto? Aquí ya también es un poquito de cuestión de técnica. Hay técnicas. Sí, hay una técnica para que tú coloques a tu bebé, para que lo estés vigilando, para que su boca esté colocada correctamente y todo, para evitar este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque las mamás empiezan a agrietarse, las empiezan a lastimar y lo primero que es, no, pues mejor... Sí, mejor la fórmula. Sí, exacto, pero es por esta situación. Digo, y en realidad ninguna mamá lo sabe, ¿no? O sea, no es que tú tengas un bebé y ya lo sepas todo, porque en realidad no vienen con manual. Entonces, sí, claro. Es por eso tan importante que las mamás se capaciten, como para que estén listas en ese momento de cómo deben de colocar a su bebé, cómo debe de estar pues en posición y todo, para que la lactancia sea un poco más sencilla. Sí, para garantizar un poquito más el éxito de la lactancia, uh-huh. Que si bien es un proceso precioso, creo que también no es fácil. Sí, exacto. Porque es mucho tiempo de ti, es mucha paciencia. Sí, demanda mucho tiempo, todo tu tiempo, en realidad. Mucha paciencia y pues aquí el apoyo incondicional de la familia, del esposo, es también lo que garantiza el éxito en la lactancia. Porque sí suele pasar, ¿no? Que hasta dentro de la misma familia empiezan como... Sí, a dar muchas opiniones. Hay que meter la cuchara, a dar muchas opiniones que si bien se agradecen, creo que estamos en el momento donde hay muchas personas que nos pueden asesorar. Un ejemplo eres tú, con temas de lactancia, con temas de técnica, donde con tablas y con documentos pueden decirnos que estas técnicas y eso van a mejorar. Uh-huh, exactamente. Tanto el apego como la lactancia, como la técnica, como la extracción, etcétera. Entonces yo creo que es muy importante que la familia, si bien en este tema de ayudar, también se asesore y también acompañe a esta asesoría para que entre todos colaboren para que la lactancia sea un éxito. Vamos a cerrar y no quiero irme sin que toquemos el tema de los sucedáneos de leche materna. ¿Qué pasa con la industria? ¿Por qué están tratando de meterse hasta en la sopa con el fin de que abandonemos la lactancia?
Pues va muy en relación a esta parte, ¿no? De la vulnerabilidad con pues con las mamás, ¿no? Que pues les venden la idea de que mire señora, es rica en esto, pero mire le va a aportar esto, pero en realidad pues no hay algo que lo compruebe científicamente, ¿no? O sea, sabemos que la lactancia materna o la leche materna en sí tiene muchísimos beneficios y muchos de sus componentes están científicamente comprobados. Los de una fórmula o los de una leche artificial, no. Entonces, en realidad no sabemos cuáles sean sus componentes. Sí, que realmente nos la venden como si fuera mucho mejor que la leche, porque te dicen que está aditada y con 1000 vitaminas y 500 minerales y que... Sí, literal tu hijo se va a graduar cuando ya se empieza a tomar la fórmula, ¿no? Porque así lo pintan. Y hay mucha mala práctica donde en hospitales regalan estos ya botes de leche con una pañalera, y esto creo que hoy por hoy tiene que erradicarse, pero por completo. Sí, aparte de que existen multas por hacer estas malas prácticas. Entonces, no solo en los hospitales, sino también en las consultas privadas, pues hay que tener como ya empezar a tener sus reservas, porque ya existen multas por parte de Cofepris en donde te dicen sí, porque estás recomendando esta fórmula si a lo mejor el bebé no la necesita, ¿no? Y en algún momento se ha llegado a pensar en que las fórmulas sean únicamente expuestas al público o vendidas, no expuestas, vendidas bajo orden médica. Sí, en algún momento se ha tocado ese punto de que literal como los antibióticos, ¿no? De que llegas a la farmacia y te retiran tu receta una vez que compraste el tratamiento completo. Que puede llegar a pasar así con las fórmulas, ¿no? De que solo llegues a la farmacia con tu receta y no se venda como al público en general, porque eso es lo que sucede. Están en los anaqueles y son muy accesibles. Ajá. Entonces, o sea, tú puedes llegar y puedes escoger una y otra, pero pues en realidad no sabes si la va a tolerar o no el pequeño. Sí, habitualmente empiezas como a ver cuál es mejor que cuál y cuál le cae bien y cuál no, y es un gasto innecesario. Ajá, exacto. Y ya estamos casi por cerrar el programa. Creo que nos ha faltado mucho tiempo. Yo espero que próximamente estés nuevamente con nosotros hablándonos de mucho más de la lactancia. De hecho, voy a hacer un comercial. Estamos por tener varios cursos. Vamos a obsequiar uno a finales de septiembre y de ahí van a enlazarse muchos más. Y entre tanto, Stephanie está en MOM, Centro de Diagnóstico Materno Fetal, dando asesorías de lactancia, para que de verdad vayan con su familia, vayan con su esposo a ver qué pueden hacer hoy por hoy para garantizar ese proceso, que si bien hemos hablado que no está fácil, para que lo vivan de una mejor manera. Entonces, acérquense con expertos, hablen con su ginecólogo, que también en muchas ocasiones no tiene tanta información, pero platiquen con ellos de esta necesidad de aprender sobre lactancia, y yo creo que esto va a garantizar que la vivan de una manera más linda, ¿no? Ya vamos a cerrar, Stephanie. ¿Qué te gustaría dejar como puntos a tratar o como puntos de tarea para quien nos está escuchando? Que es muy importante que empecemos a fomentar la lactancia materna, que lo veamos como un acto completamente natural, y sobre todo pues que las mujeres busquen esta red de apoyo para que puedan tener una lactancia exitosa. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Estamos ya cerrando el programa. Nuevamente les agradezco que estén en esta red de comunicación, tratando todos estos temas, compartiéndolos. Muchas gracias. Estamos en Radio 13 Digital. Sigan la programación. Yo los veo todos los miércoles a las 5 de la tarde. Y bueno, muchas gracias. Nos estamos viendo.